Hablar de una cosa que a mí me gusta mucho y al parecer pues a vosotros también os ha gustado muchísimo, y es el vídeo sobre Alejandro Magno. Ya lleva casi 500 visitas. ¿Hay algo mejor que hacer algo que a ti te gusta y que sabes o estás viendo que a las demás personas les gusta? Hoy voy a hablaros muy poquito, no va a ser como el vídeo de la última vez, de la película prácticamente nada voy a hablar, o nada, prácticamente muy poco. ¿Vale? Primero, recomendaros estos dos libros que va sobre, como podéis ver, la vida de Alejandro Magno. Me falta el de Valerio Manfredi, no lo encuentro. Si algún amigo mío lo tiene o expareja y tal, quiero recuperar ese libro, por favor. No sé dónde está. Mi libro favorito de Valerio Manfredi. Pero os puedo recomendar estos dos que a mí me encantan. Os digo, concretamente, este de Gilbert, ¿vale? Gilbert Haves, El conquistador de un imperio. Es muy explícito, pero tenéis que tener en cuenta que está narrado desde una tercera persona. El libro te va a hablar de un tercer reino, el reino de Cargedón, que no es el otro que el reino de Espartaco. Espartaco no existía. Pero mierda, existía Espartaco no existía, pero existía Cartago, ¿vale? Entonces este es el reino, el libro escrito sobre un personaje ficticio de Cartago, ¿vale? Un hombre que tocaba la lira. Y este hombre entró en el mundo de Alejandro Magno como un simple músico. Y como dije en el vídeo anterior, había ciertas personas, como era Ptolomeo y varios de los generales, que tenían una red de espías. La red de espías que utilizaba Alejandro para enterarse de lo que ocurría más allá de los confines del mundo. Obviamente sin esa red de espías no podía haber un imperio estable, que tampoco lo había, pero una información con la que él pudiera persuadir al enemigo, o a no enemigo, pero sí a gente de su alrededor que él pudiera controlar con información. Y para esto servía, entre otras cosas, esa red de espía, que aquí te puedes enterar muchísimo sobre eso, ¿vale? Sobre cómo este hombre que empezó con una mujer que era su esposa tocando la lira cerca de Alejandro, en un momento dado decidió separarse del camino de él. Incluso tenemos noches en Persépolis, la famosa noche de Persépolis que la serie obvió, la película obvió completamente, ¿vale? Como si no hubiera existido el incendio de Persépolis. Aquí te dice te dice bastante bien cómo ocurrió. No es un libro totalmente verídico, ya os lo digo, porque si está narrado de una tercera persona, donde te encuentra diálogos, frases con Alejandro, yo te puedo hablar en general de Alejandro o un libro y posiblemente te lo creas o sea realista. A ver, ocurren cosas reales, la historia es real, todo. Pero momentos en los que él, que es un personaje inventado, hable con Alejandro, ya deducimos que no. Me gusta porque es desde la lejanía de un simple hombre que toca esa lira o ese instrumento de viento en los bares, en las tabernas. Una vez que se aleja de Alejandro, empezamos a conocer la historia de Alejandro desde un tercer punto de vista muy lejano, es decir, lo que está pasando allá en Oriente, o cuando habla con Antípatro, ¿vale? Que es la persona a la que Alejandro queda regente en Grecia como rey de toda Grecia para cubrirse sus espaldas, igual que hace con Poros, hacer ese estado tapón para que Poros no pueda o impida que la gente venga de Cartago, en este caso de la parte que le toca, que le falta a él por invadir, que es la zona de Cartago, todo ese espacio de tierra. Y aquí nos cuenta
como he dicho, en esa tercera persona, de una forma mucho más lejana, todo lo que ocurre con Alejandro, si volverá de Oriente, como cuando hablan con este hombre, cuando Antípatro secuestra al protagonista del libro y le dice, bueno, ¿y si Alejandro vuelve alguna vez de Oriente? Y Antípatro le dice, si vuelve, pues yo he hecho mi trabajo. El problema es que Alejandro está mandando a llamar, ya está en un estado en el que está mandando a llamar a los que llevan con él más años para deshacerse de ellos y poner al mando a una persona en la que él sí confíe, ¿vale? Y este es más listo. Antípatro está malo, se pone malo cada vez que le mandan llamar desde la lejana Persa, desde Grecia. Ya están conociendo como quién es ese gran rey Alejandro, quién es. Solo conocemos sus hazañas, pero está en Oriente. Ahora nos reina un rey oriental. ¿Qué ha pasado? ¿Nos ha invadido Persia? Ten en cuenta los años que han pasado. No lo conocen. Él estuvo muy poco tiempo, en 5 años, en Grecia, y luego se largó y no volvió nunca más. Estuvo todo su tiempo en Oriente, toda su madurez, todo su paso de adolescente a persona adulta en Oriente. Se rodeó de personas orientales, porque son las que realmente le estaban a él dando esa veracidad, ese poder. Pues este libro te va a contar esas pequeñas quisiquitudes de Alejandro. Te lo recomiendo. Digo, desde el punto de vista de una persona cargedonia, de Cargedón. Ahora, tengo este también, que como podéis ver, pues, hombre, la diferencia, no tienes por qué pensar que es peor. No es un libro peor. Es menos completo, sí, pero es un libro con ilustraciones, si yo las consigo poner, preciosas. Y ya no solo eso, que las tiene ilustraciones preciosas. Por ejemplo, los mapas, que me interesan mucho, los mapas de Alejandro Magno. Pero ya no es solo eso. Además es un libro que no tiene, como este es de Gisser, este no lo tiene. Esto es una edición, ¿vale? De Gredos, donde un grupo de gente se ha reunido y además te ponen completamente en el anexo, además de tener un mapa detallado, mapa de Alejandro Magno, te viene una serie completa de donde ellos han cogido los detalles para hacer el libro. Esto no es un escritor que se ha puesto a tal, no, es un grupo de personas. Y aquí no se anda con chiquitas, te lo van contando directamente desde el punto de vista de Alejandro Magno. Si quieres empezar por alguno de los libros, del Disher, Las Águilas de Roma, que es después de Alejandro Magno, si no hubiera muerto esa noche en Babilonia, el de Valerio Manfredi, que es el mejor para mí, el de Valerio Manfredi, el más completo, el más realista. Valerio Manfredi es que siempre escribe sobre la época romana, post o anterior o después. Y si quieres empezar por alguno, empieza por este. Escríbeme en los comentarios, te digo dónde puedes conseguirlo. Yo no me llevo nada, esto es información que yo te doy si tú quieres y punto. Lo buscas por Wallapop, por Amazon, por donde quieras. Este es el mejor libro. Tiene un principio y un final precioso que yo copié en mi vídeo. Es el final de cómo vemos a Alejandro Magno. Y es verdad, ahora mismo tú puedes decir, este era un mal bicho, era una persona horrible. Pero date cuenta, se dejó amedrentarnos, se dejó llevar por el glamour de Hollywood. Es que Persia en ese momento era Hollywood, porque siempre los pusieron como bárbaros. Cuidado con esos bárbaros, sin darse cuenta de que esos bárbaros estaban años adelantados a ellos, pero años, décadas, ¿sabes? Adelantados a ellos en todo. En cultura, educación, armas, todo. Y los tachaban de bárbaros. Entonces Alejandro, que no era idiota,
succionó todo eso para él. Es más, y pues, haré otro vídeo porque quiero hacer vídeos de Alejandro viendo que ha tenido muchas visitas. Alejandro, que ya dije en el anterior vídeo muy por encima, lo que él quería hacer era atraer a Asia a todos los griegos y que los griegos y que los persas fueran a Grecia. Era el movimiento de personas, migraciones, inmigraciones, hicieran comunidades mezcladas, como había en Babilonia, que eran muchas civilizaciones juntas dentro de Babilonia. Eso es lo que Alejandro quería hacer con el mundo entero, con todo el mundo, pero obligarles, que es distinto a hacerlo con un fin. Y se habla de qué pasaría, de que al final en esas ciudades es seguro que entre ellas se dividirían para vivir en una parte griegos y en otra persas. Podría pasar, habría guerras, habría matanzas, habría batallas. Eso podría pasar, y eso se nos cuenta en el primer libro que os he enseñado. Este te habla, y me encanta porque es una forma tan intimista de ver a Alejandro, intimista, de decir, hasta sueños, o sea, representa a Alejandro como una ánfora que se está desmoronando con cada alma que tiene que derrotar. Él tiene que derrotar a 10.000 almas, ¿vale? Porque Alejandro sabe lo que tiene que hacer para poder controlar el mundo entero. Pero si lo hace, saben que se va a convertir en un tirano. Su padre le dice, en un momento dado, tienes que aprender a hacer daño a aquellos que más quieres. Y él eso lo va comprendiendo con los años, es decir, deja volar las 10.000 almas, deja que el jarrón se rompa, deja que se destruya. Y en el libro que os he enseñado, en este, es cuando el Carcedonio, la primera vez que ve a Alejandro es un tipo normal, una buena persona, un buen rey, y al final de todo, cuando ha pasado todo, cuando Alejandro está destruido por cicatrices, deformidades, flechazos y obeso, grueso, lo ve y ha perdido Alejandro, ha perdido toda esa humanidad que él tenía. Y eso es lo que a mí la película jamás me dice, jamás. Entonces, increíble si te lees ya los 2 libros, o los 3, o los 4, es impresionante. Pero es esa visión intimista que te da del personaje este libro, de sueños, de cómo Alejandro con sus compañeros entran en una casa visitando al pueblo, y en esa casa de Egipto les ponen, que digo yo que eso es que les ponen algo en la bebida, pero tiene que ser ficticio. Todos acompañan a Alejandro en un sueño, en una visión en el que Alejandro se ve en el templo de Sigua, el oráculo, detrás de muchas de las divinidades egipcias y griegas que allí se encontraban. Cuando todos los demás tienen el sarcófago perfectamente porque han fallecido, han muerto, él en ese momento también se ve a sí mismo muerto, pero muerto viendo su propio ataúd. ¿Me entiendes lo que es esto? O sea que quizás como ellos son tan de los dioses, Alejandro comprende que los dioses le dan por muerto, porque ellos creían mucho en ese tipo de dioses, ¿vale? Y sobre todo en Carcedonia hay el rey del infierno, no me acuerdo ahora cómo se llama, que le dijo a Alejandro, supuestamente le dijo a los del oráculo de Sigua que si Alejandro se quedaba a las puertas de las montañas de Persia, de ahí para atrás, o de Babilonia, gobernaría eternamente. Pero si él decidía atravesar las puertas de Persia y más allá de Persia, no viviría mucho más. Y por eso él no hace caso a eso, igual que con el nudo gordiano, cuando decide cortar el nudo gordiano, ya que no es capaz de... El tío dice, vale, no lo voy a conseguir desatar, lo voy a cortar.
Bueno, pues son cosas que en ese momento el destino, vale, ahora, el destino en ese momento estás jodido. Y es una cosa muy curiosa cuando pasa eso. Melkor, ¿no? Melkor me iba a... No, no me hagáis caso, pero el nombre es parecido. Es muy curioso eso, la verdad, esas pequeñas anécdotas de cómo él se ve ya muerto. Es un dios, el dios le ha dado por muerto. Significa esa visión que ha llegado su hora. Es chulísimo, os recomiendo esa lectura. No sé qué más puedo contar, no voy a contaros más ahora, ha sido un vídeo corto, pero joder, creo que ha sido súper intenso, sinceramente, el vídeo. Me ha encantado, no sé qué se me ocurrirá ahora, si haré algún vídeo más sobre esto o me pondré con otra cosa. Para más contenido, suscríbete al canal, que no me conoces nada, pero a lo mejor te caigo bien y te cuento alguna historia que tú no conocías.